Bien, ya estamos grabando para los que lleguen un poquito más tarde. Y déjenme, ahora sí, comparto. Bien. Básicamente aquí nos quedamos la vez pasada. Esta todavía, más o menos como la mitad de la clase, todavía utilizaré la presentación. Quería que nada más las primeras clases fueran de esta modalidad. Luego ya utilizaré el blog de notas, el OneNote, que es el software que utilizo, para ir escribiendo un poquito más, intentar que sea un poquito más parecido a como si fuera pizarrón, ¿no? Ahorita empecé con diapositivas porque, bueno, eran muchos conceptos, no hay tanto problema de ir resolviendo pues sí, el problema como tal, pero ya después regresamos a la otra modalidad, un poquito más, intentando que se parezca más a lo que normalmente debería ser, ¿no? Bueno, entonces habíamos comentado en la clase pasada que vamos a ver estas funciones trascendentes que consisten en funciones trigonométricas, logarítmicas y exponenciales. Entonces vamos a hablar nada más generalidades de ellas. Voy a dejar un poquito también de trabajo propio, con lo que sería el trabajo asincrónico, para que vayan investigando unas cuantas propiedades de las funciones para no tardarnos tanto aquí revisando todo, ¿no? Quiero pensar que no, igual, ¿no? Como les he comentado de otras cosas, que la mayoría de los casos ya son repaso de funciones que ya han visto. Si en algún caso no la vieron tan a fondo, pues sí, inténtenlo investigar un poquito más profundo esto, y si no también me preguntan, ¿no? Para que no haya dudas cuando estemos trabajando, ¿no? Porque, por ejemplo, las funciones trigonométricas las utilizaremos mucho más adelante, más con más detalle, ¿no? Las estaremos trabajando, ¿no? Yo creo que es las que más vamos a trabajar de este tipo de funciones. Bien, entonces básicamente las funciones trigonométricas nos van a dar una relación entre las razones que podemos encontrar en este círculo unitario, que bueno, aquí lo pongo de forma, déjenme, ahí está, ahí. El círculo unitario, así. Nos da la relación, por ejemplo, yo puedo relacionar como ya vieron, el cateto opuesto, es decir, el valor de Y, puedo encontrar su relación que tiene con el radio, ¿no? En este caso, ¿no? Si lo pensamos que es un círculo unitario, el radio tiene un valor de 1, y entonces directamente el seno del ángulo me daría lo que vale el cateto opuesto, ¿no? Lo mismo va a ser con el coseno. Vamos a tener que podemos obtener la relación entre el cateto adyacente, considerando el radio o hipotenusa de este ángulo que se forma nuestros valores. Un segundo, hasta terminar de aceptar. Es una relación, ¿no? Entonces, entre estas propiedades, ¿no? Tenemos entonces el seno, el coseno, la tangente, un poquito más, no tan común de utilizar, la cosecante, secante y cotangente, ¿no? Y nada más me está diciendo... Profe, una pregunta. ¿Sí? Aquí la X está representando al cateto adyacente, ¿verdad? Sí, exactamente así, y con el dibujito, con el esquema que pongo en este círculo, sería el cateto adyacente, sería lo que vale este pedacito de aquí. Ajá. Ok, muchas gracias. Sí, nada. Y la Y es el cateto opuesto, como ya, ese sí lo mencioné, ¿no? La tangente, por ejemplo, me da la relación entre los dos catetos, ¿no? Entonces, bueno, nada más esto hay que tenerlo presente, cómo se definen. Y otra cosa que tenemos que tener presente es su relación en el círculo, donde los podemos ubicar. Es importante esto, como, bueno, ya también algunos recordarán. Por ejemplo, cuando vemos integrales por sustitución trigonométrica, obviamente utilizamos las funciones trigonométricas para resolver la integral, ¿no? Pero cuando yo resuelvo la integral, obviamente también no me interesa que mi solución, si yo parto de una integral con respecto de x, no me interesa que mi solución me quede en términos de teta, ¿no? Porque bueno, yo empecé trabajando con x y quiero seguir trabajando con x, ¿no? Tampoco me gustaría que mi solución me quede algunas cosas así súper loca de el arco tangente, de la secante, de no sé qué cosa, pues también se ve algo
complejo de ver, ¿no? Entonces queremos regresarlo a trabajar con X, pero en su forma más simple. Para hacer este regreso, necesitamos ver el triángulo que utilizamos para hacer la sustitución, ¿no? Por ejemplo, si utilice en alguna sustitución R seno de teta, por poner algo, entonces nada más sería cosa de ubicar cuánto vale la hipotenusa, cuánto valen los catetos, y con relación a esto ya podría ir haciendo. Digo, lo vamos a ver más en detalle, pero para que vean por qué es importante que la parte de reconocer la función trigonométrica como tal, que sepamos de dónde viene, ¿no? Entonces, por eso se les pongo aquí este circulito, con más o menos ubicadas todas las funciones. Pueden encontrar otras formas de ubicar las funciones, también en la tangente luego la ven como la proyección hacia el eje de las X, pero bueno, nada más es como para que vean que se puede ubicar siempre todas las funciones en el círculo, ¿no? El coseno, estamos más acostumbrados junto con el seno, pero por ejemplo, la tangente, pues ya no es tan común verla directamente en el círculo. En este caso, por la definición que tenemos, podemos ver que si hacemos que X sea igual a 1, entonces si X es igual a 1, entonces la tangente de teta va a ser igual a Y. En ese caso, por eso es que todo esto de aquí es igual a la tangente, ¿no? Y así nos podemos ver también. Si en el caso, por ejemplo, de la cotangente, que tenemos aquí su definición, hacemos que Y sea igual a 1 y entonces la cotangente es el valor que tuviera en X, ¿no? Hacemos que la Y sea igual a 1, es decir, en la orillita del círculo unitario, y entonces el valor que tendría la X sería el de la cotangente, y así nos seguimos, ¿no? O sea, se puede ubicar todas las funciones que estamos definiendo en el círculo, ¿no? Entonces, esa es una cosa que tenemos que tener en cuenta para, les digo, estas aplicaciones. Pero otra cosa también es que veamos que hay algunos ángulos sencillos que podemos obtener directamente la función trigonométrica sin tener que utilizar la calculadora, ¿no? O las tablas estas que existen de... No sé si a ustedes les tocó trabajar con estas que eran se llamaban de Arquímedes Caballero, pero bueno, se puede utilizar las tablas, se puede usar la calculadora, obviamente es más sencillo la calculadora, pero en algunos casos, pues, si ya conocemos el triangulito que les pongo aquí, es más fácil encontrarla, ¿no? Más rápido. Por ejemplo, si hacemos un triángulo con los catetos iguales a 1, por ley de Pitágoras vamos a tener que la hipotenusa es igual a 2, ¿no? La raíz cuadrada de este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado le va a dar, entonces, raíz de 2, ¿no? Y, por ejemplo, si les decimos cuánto vale el seno de pi cuartos, o sea, de 45 grados, entonces es fácil ver que esto va a ser la relación y entre r, ¿no? Que sería 1 entre raíz de 2, ¿no? Entonces eso me daría seno de 45 es 1 entre raíz de 2, en algunos casos lo ponen raíz de 2 sobre 2, que es exactamente numéricamente igual, pero si se fijan, así fue muy rápido encontrarlo, ¿no? Digo, creo que son de las más fáciles, 1 entre raíz de 2 para 45, lo mismo para coseno, en el caso de la tangente se ve igual, ¿no? Que voy a tener y entre x, aquí sería 1 entre 1, entonces tangente de 45 es 1, ¿verdad? Y así las podemos ir ubicando para 45 grados, pero también lo podemos hacer para el ángulo de pi sextos, que sería 30 grados, y el ángulo de pi tercios, que serían 60 grados, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo pedimos encontrar el seno de pi tercios, de pi tercios, entonces lo que podemos ver es que y entre x, que sería raíz de 3, raíz de 3 entre 2. Entonces, eso sería lo que vale el seno de 60 grados, ¿no? Y así lo podemos ir con bueno, con todas las propiedades, pero con los dos triangulitos nada más. Si se fijan, es realmente sencillo construir los triangulitos y esos ángulos los podemos encontrar. Que en general también los problemas que resolvemos aquí en clase, para que no sean tan complejos, ponemos ángulos en general que no sea muy complejo sacarlos, ¿no? Entonces también es importante. Este salió con los catetos 1 y 1, y este sale con los catetos 1 y raíz de 3, ¿no? Para tener en la hipotenusa el 2, ¿no? Entonces nada más eso como para considerar en esta parte de funciones trigonométricas. Otra de las cosas que tenemos que considerar cuando estemos trabajando con este tipo de funciones es la periodicidad, ¿no? Por ejemplo, el periodo se va a definir así muy, muy fácilmente de esta manera, ¿no? Exactamente cuando la función vuelva a repetir su comportamiento, que ya lo empieza a tener la misma trayectoria nuevamente, ¿no? Por ejemplo, en el caso del coseno, en 0 empezamos en 1 y se ve que la función va decreciendo.
Entonces queremos encontrar el siguiente punto en donde la función vuelva a pasar por 1 y vuelva a decrecer otra vez, que sería exactamente en 2pi, ¿no? Entonces, en este caso, el periodo de la función es 2pi, ¿no? Nos interesa también poder conocer el periodo, en qué parte son periódicas las funciones, porque a lo mejor, depende de la aplicación, tendríamos que ver, bueno, me conviene trabajar en todo el dominio, por ejemplo, aquí, en esta función, bueno, en estas dos funciones, puedo definir el dominio en todos los reales, ¿no? De menos infinito a infinito. No importa qué número yo le quiera meter al seno o al coseno, lo voy a poder sacar, independientemente de cuántas vueltas le esté dando el círculo, ¿no? El que vayamos variando desde menos pi, menos infinito a infinito, es nada más las vueltas que estamos dándole al, al ángulo, ¿no? Pero siempre lo voy a poder sacar. Pero vale la pena que me quede trabajando con todo el dominio, o depende de la aplicación, a lo mejor puedo restringirme al valor en donde se empieza a repetir, ¿no? Por ejemplo, en este caso, nada más tendría este cachito de aquí, ¿no? Si quisiera, por poder también algún ejemplo nada más, calcular el área bajo la curva de esta, bueno, el valor absoluto del área bajo la curva de esta función, pues a lo mejor me puedo quedar nada más entre 0 y 2pi, porque después ya sabemos que se va a seguir repitiendo, ¿no? Entonces es lo que se tiene aquí sombreado, ¿no? Digo, dependerá de la aplicación, pero pues que sí tengamos en claro cuáles son los periodos, ¿no? Este no lo tiene igual. Aquí, por ejemplo, para la tangente, disminuye el periodo, es de la mitad, ¿no? Tendría aquí solamente 2pi, y este es su comportamiento, ¿no? Nada más es este pedacito de aquí en gris. Y aquí, se los dejo así nada más para que lo vayan pensando ustedes, ¿por qué hace nada más la mitad del periodo que tenían las otras funciones? Sí, básicamente la tangente la puedo definir como una combinación de las otras dos funciones, ¿no? Yo no lo comenté, pero si ya, por ejemplo, en el círculo unitario tenemos que y es igual al seno de teta y x es igual al coseno de teta, entonces este cociente yo también lo podría entender como seno de teta entre coseno de teta, ¿no? Entonces la tangente se ve que es una combinación de dos funciones, ¿no? Entonces, ¿por qué cuando yo grafico el periodo de esta función se me hizo a la mitad, ¿no? Entonces, nada más para que lo vayan pensando ustedes, vayan viendo por qué razón y por qué tiene este comportamiento, ¿no? Como que en menos pi se va a menos infinito, y en pi medios, bueno, en menos pi medios se va a menos infinito y en pi medios se va a infinito, ¿no? Nada más para que lo chequen. Digo, es algo nada más como para que vayamos calentando, ¿no? Calentando motores. Otra cosa, también ver el rango, ¿no? También va a ser importante en estas funciones ver el rango, porque está muy bien definido, muy acotado, ¿no? En este caso de las dos tengo que va de -1 a 1, ¿no? ¿Cuál es lo máximo que puede valer esta función? 1, ¿no? ¿Cuál es lo mínimo que puede valer? Es -1, por cómo está definido en el círculo, ¿verdad? Y esta, a diferencia de esta, que esta sí puede tener un, un valor de menos infinito a infinito, ¿no? Y aquí el dominio, por ejemplo, si era continuo en estas dos, y aquí por las razones que les decía de este punto y este punto, pues tenemos que quitar estos valores de aquí, ¿no? Igual, eso sale de como vayan viendo que por qué es el dominio de esta manera, el periodo de esta manera, pues de ahí sale directamente por qué tenemos estos valores indeterminados, ¿no? Y bueno, esto es como para las funciones igual, más sencillas que con las que estamos un poquito más acostumbrados a trabajar, pero echen un ojo también a la gráfica de la cotangente, cómo es su comportamiento, es muy similar a esta de acá, pero bueno, obviamente tiene que tener sus diferencias, ¿no? Porque no estamos tan acostumbrados a ver este tipo de función. La gráfica de la cotangente, vean cuál es su periodicidad, dónde es su rango, cuál es su dominio, la secante, la cosecante. La secante y la cosecante tienen un comportamiento chistoso, interesante, porque por ejemplo aquí el rango, como sea, es un continuo, ¿no? Puede estar acotado, puede ser infinito, pero es un continuo. En caso de la secante y la cosecante, tenemos una franja prohibida, digámoslo así, ¿no? Entonces, la secante se define por un lado en una región y por otro lado en otra región, teniendo una franja que es prohibida, ¿no? También chequen por el comportamiento de la función por qué tenemos esta banda prohibida, y igual por qué la función es como es, ¿no? ¿Cuál es su periodo? ¿Cuál es bueno, el rango es lo que le estaba comentando, en el caso de, de las dos funciones, ¿no? Y ya, con eso creo que ya tenemos todas las funciones, ¿no? En cuanto a analizar cómo es su gráfica y cómo es su comportamiento, ¿no? Porque eso también nos va a hacer, por ejemplo, si estamos viendo por dónde tiene sus mínimos o tiene sus máximos, la secante, la cosecante, pues necesitamos más o menos
tener una idea de la gráfica para que sepamos hacia dónde vamos, ¿no? Ya después un problema por ahí se los pongo para que lo vayan analizando, ¿no? Pero bueno, eso es en cuanto a estas funciones. Y otra cosa que me gustaría dejarles para que investigaran es las identidades trigonométricas, ¿no? Las identidades trigonométricas nos van a ayudar a ver la relación que hay entre las funciones y cómo podemos calcular algunos tipos importantes de, bueno, cómo son un tipo de importantes de operaciones. Por ejemplo, cómo podemos relacionar la tangente con el seno y el coseno, ese ya lo tenemos, ¿no? Pero ahora, ¿qué relación hay entre el seno cuadrado y el coseno cuadrado, ¿no? Eso nos va a ayudar mucho. Una de las identidades más importantes que vamos a ver. ¿Qué relación hay entre la secante y la tangente, así como entre el seno y el coseno? Como las podemos ver. ¿Qué relación hay, por ejemplo, entre una función al cuadrado y el doble de su ángulo, ¿no? En algunos casos nos conviene, por ejemplo, en lugar de trabajar con un seno cuadrado, que podemos trabajar con un coseno de 2 veces el ángulo, ¿no? Algo por el estilo. Entonces, chequen cómo se puede hacer esta relación. Algunas de ellas las vamos a demostrar cuando cuando las vayamos trabajando, pero será de pasadita, ¿no? Nada más como que vamos a utilizar esta identidad, se las demuestro rápidamente y nos seguimos. Pero para que la tengan un poquito más claro, sí, por favor, que le echen un ojo, ¿no? Algo también que una identidad que es muy importante es la suma de ángulos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto vale el seno de A más B, ¿no? Eso que puedan encontrar, el coseno o el seno de A más menos B o el coseno de A más menos B, ¿no? Esas las vamos a ocupar también mucho para resolver algunos tipos de problemas que se puede simplificar, ¿no? De todas esas identidades, son bueno que las tengamos presentes. Les iba a poner un documento ahí que las enlista todas, pero revisando en la red hay un montón, digo, hasta en la wiki vienen las identidades, entonces creo que no hay mucho problema. De todos modos, en la página, en la enlace que les compartí de Drive, donde vienen los libros, hay un libro que se llama Tablas Matemáticas o algo por el estilo, y ahí vienen todas las identidades, ¿no? También si le quieren echar un ojo. Obviamente no espero que se las memoricen todas, son un montón, yo tampoco me las sé todas. De alguna manera, siempre lo que me gusta de las matemáticas es que aquí casi no hay nada que memorizar, ¿no? Cualquier cosa que no nos acordemos, bueno, pues lo deducimos y se acabó, ¿no? En realidad, teniendo las bases de dónde vienen las cosas, no tenemos que memorizar nada, ¿no? Entonces, es algo muy bueno, pero algunas cosas en particular si no las memorizamos es más rápido, ¿no? Para no tener que hacer la deducción. En particular, la deducción de la suma de dos ángulos es un poquito larga, hay que hacer una demostración más geométrica que aritmética. Esta, a lo mejor, por la longitud de la demostración, más bien se las voy a compartir en un documento. Las otras que sí son un poquito más rápidas, sí las hacemos rápido en clase, ¿no? Pues chequenlas para que las recuerden los que ya las vieron, para que las conozcan los que no la han visto, y pues ya las iremos viendo, ¿no? Eso es entonces en cuanto a las funciones trigonométricas. También tenemos, como ya habíamos platicado, entonces las funciones trascendentes, las funciones exponenciales. Ya habíamos visto cuando teníamos x elevado a la a o a la n, ¿no? Ahora vamos a ver cuando tengamos una constante a elevada a la x. A esto se le llaman funciones exponenciales, en donde a se le llama, bueno, es una base y es una constante, ¿no? Estamos más acostumbrados a pensar en función exponencial como la base e, porque, bueno, así es como que la vemos, pero en general son todas las que estén como a la x van a ser funciones exponenciales. Y siempre van a ser, que van a tener las mismas propiedades, ¿no? Que les pongo, bueno, aquí les pongo nada más una cosa aquí importante, no les había hecho. La base siempre tiene que ser positiva y diferente de 1, ¿no? Queremos que no sea igual a 1 porque, bueno, un 1 elevado a lo que sea va a seguir siendo 1, ¿no? Entonces no tiene mucho chiste. Y queremos que sea positiva porque si la ponemos negativa, al ir cambiando el exponente, me va a ir variando. Si es el exponente par, impar, entonces ahí voy a tener entonces ya no tendrá un comportamiento continuo, ¿no? Entonces, por eso es que pedimos que sea positiva, ¿no? Es lo único que pedimos y todas van a tener el mismo comportamiento. Por ejemplo, va a ser, la función siempre va a existir para cualquier x que le pongamos. Yo puedo sacar el a la x de cualquier número. Si se fijan, por la definición tal cual, siempre va a estar definido en el punto 0,1. Es decir, exactamente cualquier número
que eleve a la 0, ya sabemos que por propiedades, eso me va a ser igual a 1, ¿no? Entonces, por eso, todas, no importa la base que tengamos, siempre van a pasar por el 0,1, ¿no? Y los valores del rango siempre van a ser positivos. También no importa cómo elevemos el número, siempre me va a dar un valor positivo. Ahorita vemos unas gráficas nada más para como ver cómo su comportamiento, ¿no? Otra cosa es que lo que sí nos va a variar es, depende de cómo tomemos la A. Si bien ya dijimos que tiene que ser positiva, para que no tenga unos saltos ahí extraños, lo que podemos ver es que cuando A es mayor que 1 tiene un comportamiento, y cuando A está entre 0 y 1 va a tener otro comportamiento, es decir, cuando es fraccionario, ¿no? Vamos a tener una asíntota en el eje X, y bueno, nada más para que sea más fácil de ver, vamos a ver unas gráficas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos cuando la base es mayor que 1. En este caso, por ejemplo, vemos que la función, por un lado, su rango siempre son los reales positivos, siempre va por arriba, porque no hay manera que yo eleve, por ejemplo, el 2 a alguna potencia y me salga negativo, ¿no? Lo mismo para el 3 y el 10, ¿no? Que tenemos aquí graficados. Entonces, siempre van a ser crecientes, y aquí, como decía, no importa la base que tengamos, siempre van a pasar por el 0,1, y dependiendo de la base va a ser qué tan rápido crezca. Sin embargo, todas tienen el mismo comportamiento. Entonces, estamos poniendo, por ejemplo, el 2 a la... Por ejemplo, si lo tenga por acá, trabajando en el lado izquierdo del plano, por ejemplo, tendría números negativos. Entonces, podría poner 2 a la menos 1, 2 a la menos 2. Eso ya por propiedades de los exponentes, ya sabemos que lo podemos ver como 1 entre 2 a la potencia que estemos viendo, ¿no? Entonces, por eso es que se me va haciendo más chiquito, porque tengo el recíproco del 2, ¿no? Del 2 a la potencia. Y del otro lado, como va a tener 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, lo que sea, entonces también va creciendo muy rápidamente, ¿no? Estoy sacando las potencias. Y bueno, todas las demás son iguales, nada más como van creciendo. Ese es para cuando tengo A mayor que 1. Cuando tengo A entre 0 y 1, voy a tener el comportamiento inverso, ¿no? Porque entonces ahora, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, en particular, el del 0,1, que sería como un décimo, si yo trabajo a la izquierda del plano, entonces voy a tener como un décimo a la menos 1, que es igual, me va a sacar el recíproco, y entonces un décimo a la menos 1 va a ser 10, ¿verdad? Entonces me lo hace grande. Y así podemos tener con todos los valores. Lo mismo un medio, sería como un quinto. Digo, 0,2 sería como un quinto. Si saco a la menos 1, sería el 5, ¿no? Entonces van a ser números grandes cuando esté trabajando a la izquierda, y cuando esté trabajando a la derecha voy a recuperar el mismo caso que tenía, ¿no? Antes. Voy a tener, por ejemplo, un quinto a la 1, a la 2 sería un 25avo, y entonces ve que se me hizo muy chiquito, ¿no? Entonces, por eso su comportamiento, de que ahora es decreciente. Sin embargo, vemos que el rango vuelve a estar únicamente en los números positivos. No hay manera que yo meta un número y me obtenga un número negativo, ¿no? Entonces, esos son los comportamientos de las funciones, nada más como para tenerlos presentes. Y les pido entonces ahora, en cuanto a estas funciones, que vayan viendo también cómo pueden ver sus propiedades, ¿no? ¿Qué pasa si tengo dos bases iguales multiplicadas? ¿Qué pasa con los exponentes? Si tengo una potencia anidada, que tengo, no sé, 2 a la x y todo eso al cuadrado, ¿qué es lo que va a pasar con las potencias? Y ese tipo de propiedades, ¿no? Si tengo ahí un cociente de potencias, si está 1 entre 2 a la x, por ejemplo, ¿cómo lo puedo ver? Ese tipo de cosas, para que igual cuando estemos trabajando ya con operaciones más complejas, derivadas, integrales y esas cosas, pues ya sepamos qué hacer con ellas, ¿no? Entonces, así muy, muy a grande rato. Que podamos operar también con las funciones. Por ejemplo, si yo les pusiera, por ejemplo, se lo pongo aquí, el 4, que sería mi base elevado a la x menos 2, y eso lo igualo nada más a la 8, o sea, tengo otra base distinta a la 1 menos x. Entonces, que ustedes me pudieran decir cuál es el valor de x para lo cual se cumple esa igualdad, ¿no? Entonces, bueno, ahí vayan checando, nada más se las dejo así como una tarea moral, nada más para que más o menos vean cómo andan ustedes con las propiedades de los exponentes, ¿no? Este es relativamente sencillo, nada más hay que jugar un poquito con los valores de las bases y luego ver cómo se pueden hacer con los exponentes, ¿no? Pero bueno, se lo dejo hasta ahí, nada más que chequen las propiedades. Y ya, la última
función que nos interesaría en este caso es el logaritmo, ¿no? El logaritmo luego no estamos tan acostumbrados a trabajar con esta función, pero es la función inversa, que no es recíproca, la función inversa de la función exponencial, ¿no? Antes entonces teníamos una base elevada a un cierto valor, ahora vamos a tener que y es igual al logaritmo de a, que en este caso a va a ser la base de x. Y bueno, ahí más o menos de lo que está escrito en la diapositiva, lo que nos está diciendo es que voy a obtener a qué número tengo que elevar a para obtener el valor de x. Es exactamente como se lee esta operación, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un logaritmo base 10 y tengo x igual a 100, ¿a qué número tengo que elevar el 10 para obtener 100? Obviamente ese es un 2, ¿no? Entonces, logaritmo base 10 de 100 es igual a 2. Lo mismo, si tengo un 1000 de un logaritmo base 10, entonces tendría que y en este caso es igual a 3, ¿no? Y así lo podemos ir viendo. Se fijan, es algo una función bastante interesante porque incrementos muy grandes, de 100, por ejemplo, yo estaba en 100 y pasé hasta 1000, hubo un incremento bastante grande, pero en el logaritmo solo se incrementó en 1, ¿no? De 2 pasó a 3. Entonces, se eleva muy lentamente esta función, y entonces me permite trabajar con cosas muy grandes, ¿no? Esa es básicamente su definición. Tenemos unas ciertas propiedades. Los dominios, el dominio van a ser todos los reales positivos, solo puedo definir el logaritmo en la parte positiva. Su rango son todos los números reales, es decir, aquí se me pasó poner una gráfica. Algo así sería la gráfica, ¿no? Entonces se acerca asintóticamente al eje de las y, ¿no? Es decir, entonces, el dominio son todos los positivos, el rango o la imagen son todos los reales en general. Si se fijan, son siempre continuas y son crecientes en todo el dominio. No importa que aquí crezca muy rápidamente y aquí crezca muy despacito, se va haciendo más lento el incremento, pero sigue siendo creciente. Algo interesante de esa función es que siempre va a pasar por estos puntos, ¿no? Por un lado, yo voy a pasar por aquí porque igual, ¿no? ¿Qué número tengo que elevar la base para obtener un 1? Pues a 0, ¿no? Ya habíamos dicho que cualquier número elevado a 0 es 1, ¿no? Y lo mismo, ¿a qué número tengo que elevar la base a para obtener a? Pues a 1 también en este caso, ¿verdad? A la 1 es a mismo, ¿no? Entonces, por eso no importa la base que estemos manejando, las funciones siempre van a pasar por esos puntos, ¿no? Tenemos la asíntota vertical en y, la función es negativa, bueno, aquí como se ve en la gráfica, para valores de x menores que 1 y va a ser positiva para mayores que 1, ¿no? Eso es cuando tengamos la base mayor que 1, que es como lo que estamos más acostumbrados. Pero también tenemos el otro caso, cuando tenemos una base fraccionaria, ¿no? Tenemos exactamente las mismas propiedades, va a estar, el dominio son todos los reales positivos, el rango son todos los reales, es continua y en este caso decreciente, por la misma discusión que tuvimos para las funciones exponenciales. En este caso, voy a tener que es decreciente, ¿no? Por la misma razón, igual siempre va a pasar por el 1,0 y la coma 1, porque no importa si ahora está decreciendo, pero por las propiedades que les dije que a qué número tengo que elevarlo para obtener 1 y a qué número tengo que elevar la base para obtener la misma base, pues esa no va a cambiar, ¿no? Aunque sea fraccionaria. Todo lo demás es igual, bueno, está igual, no puse gráfica, pero échenle un ojo igual y hasta pueden utilizar de pretexto para utilizar alguno de estos programas de graficación que les había comentado que nos pueden ayudar para ver cómo se está comportando las funciones, lo pueden ocupar, ¿no? Nada, vean cómo pueden meter este logaritmo fraccionario, ¿no? Y ya de esto, entonces también les pedía que vieran las propiedades de los logaritmos, también nos va a servir cuando estemos trabajando. En el caso también, digo, para una aplicación muy concreta, sí, bueno, han visto, cuando revisemos las integrales por fracciones parciales, las soluciones en general siempre quedan en términos de logaritmos. Y entonces si queremos simplificar estas soluciones a las que llegamos de esta integral, pues necesitamos ver las propiedades, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si tengo el logaritmo de a por b? ¿Cómo lo puedo reescribir? ¿Cómo puedo reescribir el logaritmo de a entre b? El logaritmo de a la b, y así, ¿no? Diferentes propiedades que tengamos, ¿no? ¿Cómo puedo hacer un cambio de base? A lo mejor en unos casos me conviene, en lugar de tener logaritmo base 10, tener logaritmo base e, que es el logaritmo natural,
Entonces, ¿cómo podría ser esto? Es interesante también, nada más para comprobar cómo se comporta, ¿no? Sirve más que nada para ver las propiedades de los logaritmos, ¿no? Entonces, échenle un ojo a eso. Y, bueno, básicamente con eso terminaríamos este pequeño repaso de las funciones con las que vamos a estar trabajando, ¿no? Entonces, hasta aquí lo voy a dejar en de la presentación. No hay ay, déjenme mantengo esas cosas. Entonces, bueno, con eso termino estas propiedades de los logaritmos y vamos a ver, como les había dicho, ahora la transformación de funciones. Ya vimos algunas transformaciones, empezamos a ver la clase pasada con estas de aquí. Déjenme, me regreso. Aquí, ¿no? Que de hecho hasta se lo dejé de tarea, ya empezamos a ver un cierto tipo de transformaciones, pero bueno, vamos a generalizar más las transformaciones que podemos ver. Pero les digo, voy a compartir ahora la otra aplicación con la que voy a estar trabajando ya el resto del semestre, porque bueno, siento que es más sencillo y como les decía, se recupera un poquito de cómo es la metodología con Pizarro, ¿no? Entonces déjenme, les cambio la pantalla que estoy compartiendo. Bien, entonces, más o menos, así como ya les había, creo que mostrado alguna página, es con lo que vamos a estar trabajando, ¿no? Entonces quería hablar primero de las transformaciones de funciones, ¿no? Entonces, algo importante de estas transformaciones es que nosotros vamos a poder trabajar con funciones más complejas a través del estudio de funciones más simples, de forma que, por ejemplo, a lo mejor podamos intentar obtener gráficas o el comportamiento de las funciones a través de la experiencia que ya tenemos con estas funciones más simples, ¿no? Y vamos a comenzar trabajando, por ejemplo, con una transformación muy sencilla, que son las traslaciones. Bueno, aquí, de cómo estoy trabajando, cómo tengo mi archivo, ahí también será cosa que vayamos viendo, ¿no? El año pasado, bueno, cuando entró la primera generación, ellos me comentaron que se les hacía más fácil que yo tuviera ya escrito todo y que ya no se los fuera comentando, ¿no? Yo generalmente antes era así de escribirlo en el momento, pero me decían que luego por cómo estaba, por ir escribiendo en su momento y pues estar en la pantalla, que luego se perdía, ¿no? Entonces ahorita estoy en esta metodología que lo escribo de antemano y ya nada se los voy comentando, pero bueno, podemos cambiarlo como ustedes sientan que les funciona mejor, ¿no? Entonces, bien, vamos a trabajar con las traslaciones y en este caso, por ejemplo, podemos pensar, vamos a tomar un número C cualquiera, un número positivo, y vamos a ver cómo es la gráfica de Y igual a f de x más C, con relación a f de x, que ya la conocemos nosotros, si ya tenemos una función entendida, sin traslación, vamos a ver cómo se modificaría, ¿no? En este caso, si tomamos C, un número positivo, que le estamos sumando a la función, lo que va a tener es un desplazamiento vertical. Si por el contrario, por ejemplo, tengo otro tipo de función definida como f y el argumento es más menos c, es decir, el número lo estoy metiendo dentro del argumento de la función. En este caso también vamos a tomar c positivo para que sea más sencillo, que no nos esté cambiando el signo. Entonces voy a tener un desplazamiento horizontal. Y aquí les pongo unos ejemplos para que sea más fácil de observar. Por ejemplo, vamos a partir de la función f de x igual a x cuadrada, ¿no? Que sea una función muy sencilla, tengo una parábola que abre hacia arriba con vértice en el origen. Si yo, por ejemplo, tomo c igual a 1 y tomo esta primera transformación que tenía aquí, entonces voy a tener f de x igual a x cuadrada más 1, ¿no? Es decir, que yo a la x cuadrada la voy a elevar un valor de un 1. Exactamente le voy a mover c unidades hacia arriba. Si yo tuviera que c es negativo, es decir, en este caso como menos 1, la voy a mover c unidades hacia abajo, ¿no? En este caso como es 1, solo es una unidad, pero si se fijan, pues nada fue el desplazamiento en esta dirección. Tenemos también el caso cuando f de x menos c, con relación a f de x, entonces voy a tener un desplazamiento hacia la derecha. Por ejemplo, en este caso, voy a tener que si c es igual a 1, lo mismo. X menos 1 al cuadrado va a ser una gráfica en donde tenga la parábola, pero con el vértice en 1, ¿no? Y eso se puede obtener muy fácilmente si lo ponemos que x menos 1 al cuadrado es igual a 0, ¿no? Yo quiero saber en qué punto esta función va a tener un valor de 0, que es el vértice, ¿no? En este caso, por ejemplo, puedo sacar raíz de ambos lados, me va a quedar
x menos 1, la raíz de 0 es 0. Si somos explícitos, tendríamos que poner más menos 1, ¿no? Pero como me queda de los dos lados más menos 1, digo, me queda más menos de los dos lados, los puedo cancelar, ¿no? Los signos negativos se pueden cancelar, entonces me quedo trabajando nada más con la parte positiva. Y en este caso, por ejemplo, cuando x es igual a 1, voy a tener que y tiene un valor de 0, ¿no? Que es exactamente lo que estaba esperando aquí. Pero bueno, ya con experiencia podemos ver entonces exactamente, sin tener que hacer el despeje de qué valor de x me da y igual a 0, en este caso particular, pues ya podemos saber que nos está dando una traslación horizontal, en este caso hacia la derecha. Y el caso contrario sería pues cuando tengo mi f de x más c, en este caso va a ser una traslación hacia la izquierda, ¿no? Va a ser exactamente igual. Y lo único, y hacemos el mismo despeje, podemos hacer el mismo despeje, nada más que vamos a obtener ahí. ¿Sí que pasó, Diana? Profesor, nada más tengo duda con respecto a por qué en los primeros tres, bueno, en los primeros tres eleva la X y luego le resta a la C. Pero en el cuarto caso, ya ahora X menos la C y ahora lo eleva eso al cuadrado. Sí, es exactamente por cómo está la definición. Aquí si te fijas, por ejemplo, en este caso, este que tengo aquí, tengo la función como tal y luego le estoy elevando bueno, y luego le estoy sumando o restando un valor, ¿no? Es decir, el argumento, lo que yo estoy metiendo en la maquinita, que es mi función, no está cambiando. Entonces, por eso es que, por ejemplo, aquí, lo que estaba yo metiendo a mi maquinita, lo elevaba al cuadrado, ese no se cambia. Y luego, ya por otro lado, le sumo el valor de C. Por eso es que aquí no se cambió. A diferencia de estos casos de aquí. En este caso, por cómo tengo la definición así, entonces yo sí, ahora sí, lo que esté metiendo en la maquinita es lo que voy a elevar al cuadrado. Por ejemplo, en este caso, voy a tener que f de x, el primer caso es menos 1, ¿no? Entonces, ahora sí, esto es lo que yo estoy metiendo a mi maquinita. Y eso, como yo sé por definición que f de x es igual a x cuadrada, yo voy a tener que me va a quedar x menos 1 al cuadrado. A diferencia de la otra, que era f de x más 1, ¿no? Que esto es igual a, ya sé que f de x es igual a x cuadrada, y luego le meto el valor de más 1, ¿no? Entonces, por esa razón... Ajá. Ah, Ok, muchas gracias. sí, Disculpe, profe, una pregunta. sí, sí. Aquí que donde acababa de mostrar el ejemplo que el 1 se pasa para allá, ¿no se pasa negativo? Ah, es que aquí lo tengo negativo, este de acá, ¿no? Aquí estaba ya negativo, lo paso así con signo positivo, ¿no? Si hubiera trabajado con esta de acá, entonces sí, como tendría x más 1, sí lo tendría que pasar con signo negativo, ¿no? Y eso por eso me queda que el vértice para esta función está en x menos 1. Pues si de antemano ya estaba negativo, pues ¿qué pasó positivo? Sí, sí era esa o era otra. Bueno, creo que sí. Sí, profesor. Sí, sí, Ajá. era esa. Gracias. Sí, vale. Entonces, bueno, estas son las transformaciones ahorita que tenemos, nada más para traslaciones. Nada más la movimos arriba, abajo, o la movimos de derecha o izquierda, ¿no? Eso es como lo más sencillo que tenemos para traslaciones. Por otro lado, también podemos tener alargamientos. Que me voy un poquito más rápido para que estemos a cubrir por lo menos la mayor cantidad. Voy a tener compresiones y reflexiones, ¿no? En este caso, por ejemplo, voy a tomar también que C es mayor que 1. Vamos a tomarlo siempre positivo para que sea más fácil trabajar, que el signo sea explícito como yo lo meta, ¿no? Que no venga dentro de la C, ¿no? Sino que siempre sea explícito. Y entonces, por ejemplo, si yo tengo la función, ahora en lugar de sumar o restar algo, la estoy multiplicando. Entonces tengo que y es igual a c por f de x. Vamos a seguir trabajando con una f de x sencilla. En este caso, y bueno, tengo varios casos, ¿no? Tengo en este caso que va a ser, si c es mayor que 1, va a ser un alargamiento. Si c es menor que 1, va a ser una reflexión. Y si c es menor que 1, va a ser una compresión, ¿no? Ahorita vemos el ejemplo que tengo aquí. Ejemplo igual. En resumen, yo tengo, por ejemplo, si mi función, en este caso ahora es seno de, ahí déjenme lo subo un poquito más. Mi función en este caso ahora es seno de x.
Entonces yo voy a tener que C por f de x, cuando C es igual a 2, entonces me lo va a estirar, ¿verdad? Aquí lo utilizo mejor la función seno, porque si se fijan, si utilizo de nuevo la parábola, pues no se va a ver muy claro, ¿no? Va a crecer más rápidamente, pero no se ve bien como le estoy yo estirando, a diferencia del seno, porque el seno sí tenemos un rango muy definido. Originalmente ya habíamos visto que la función seno tenía un rango entre -1 y 1, y ahora al multiplicar por 2, voy a tener mi rango entre -2 y 2, ¿no? Entonces se ve como la jalé de ambos lados. Esto lo jalé y esto lo jalé, ¿no? Como que se estiró. Si ahora C lo hago de esta manera, es decir, que sea 1 entre C, o C menor que 1, lo que voy a tener es que es una compresión. Ahora solo llega su rango desde -1/2 hasta 1/2, ¿no? Es decir, yo nada más hice una compresión en este sentido, pero no moví nada más. Nada más la comprimí verticalmente. A diferencia, por ejemplo, si yo ahora sí, en lugar de poner este 2 o este C afuera de la función, si se fijan, aquí tenía C por la función, pero la función no la cambiaba. Esa seguía siendo seno de X sin cambiarlo, ¿no? Pero aquí meto el valor C dentro del argumento. En este caso voy a tener, por ejemplo, Y igual a seno de 2X. En este caso, por ejemplo, yo ya sé que la periodicidad de la función me dice que va a volver a tener el mismo comportamiento cuando esté en 2pi, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, si ya tengo este 2x, pues tendría que ver qué valor de x tengo que poner para regresar al 2pi. Pues ya solo tengo que poner x igual a pi, ¿verdad? Porque ya tengo el 2 escrito ahí de forma explícita. Entonces, por ejemplo, ahora esto de aquí, su periodo solamente va a ser de 0 a pi. Es decir, como que la comprimió, ¿no? En el espacio que antes me tomaba hacer un ciclo completo, ahora podría yo hacer 2 ciclos completos. Está más compresa, ¿no? Lo mismo pasa ahora si en lugar de poner la C de esta forma, la pongo así, ¿no? Es decir, que estoy multiplicando por el recíproco o dividiendo entre C. En este caso, pues exactamente el mismo comportamiento. ¿Qué número tengo que asignarle a X para que C no vuelva a estar en 2pi, ¿no? Para que vuelva a tener su mismo comportamiento otra vez, que pasa por el 0 y es creciente también. Tengo que poner 4pi, ¿verdad? Para que al dividir entre 2 vuelva a tener el 2pi y ya, vuelva a tener el ciclo. Entonces lo que hice aquí es expandir, como que jalé esta función, y entonces en el tiempo que originalmente en el X que originalmente me tomaba hacer un ciclo completo, ahora apenas me va a llevar ese tiempo de hacer medio ciclo. Entonces está mucho más larga, ¿verdad? Eso es cuando tenemos el C dentro del argumento. Luego, si tenemos que C sea igual a -1, es decir, que, bueno, aquí no se ve tan claro, pero tengo un signo menos ahí, entonces lo que hago es reflejarla, ¿no? Todo lo que antes tenía un valor de 1, o digo, un valor positivo, ahora va a ser un valor negativo, y lo que tenía un valor negativo, ahora va a ser un valor positivo, ¿no? Entonces directamente esto se pasó para acá, y lo que tenía aquí se pasó para allá, ¿no? Entonces nada más hizo la reflexión en el eje de las X. Y finalmente tengo cuando C como -1 está dentro del argumento. En ese caso, mi reflexión va a ser con respecto al eje de las Y. En este caso, para esta función ya no la quise cambiar porque, bueno, habíamos estado trabajando con ella. Pero si se fijan, si yo obtengo la gráfica directamente de f de -x, voy a obtener la gráfica como la tengo aquí en la línea continua. Sin embargo, aquí no se hizo una reflexión en el eje de las X. La cosa es que más bien yo lo que tenía acá, del otro lado del eje, se me pasó para acá, ¿no? Por eso es que se ve ese comportamiento. Si se fijan, yo originalmente, bueno, de esta gráfica de aquí, tenía ese comportamiento como el punteado, ¿no? Pensando que tengo el intervalo infinito, ¿no? El dominio infinito. Entonces lo que tenía aquí abajo, ahora se me pasó para acá. Y es exactamente lo que está pasando, nada más la reflejé para acá. Por eso se ve, en este caso particular, para esta función, por eso se ve de esta forma, ¿no? Pero no olvidemos que está haciendo la reflexión en el eje de las Y. Y, por ejemplo, bueno, ya se me está yendo el tiempo, pero bueno, ahorita por lo menos que terminemos esta función desde aquí, a lo mejor la siguiente mañana terminamos de ver este documento. Entonces, con todas estas transformaciones que tenemos, pues podemos ver funciones un poco más complejas de forma muy simple como las graficamos. Por ejemplo,
si yo tuviera f de x con esta forma, entonces, y les pido encontrar la gráfica sin tener calculadora ni nada, ustedes pueden ver cómo pueden ver la gráfica a través de transformaciones, que ahorita solo llamamos reflexiones, expansiones, compresiones, y ya, ¿no? Son todas las transformaciones que hemos visto el día de hoy, ¿no? Entonces, esto de aquí lo puedo ver sin problema. El 10 lo puedo abrir como 9 más 1, ¿verdad? Entonces, esto de aquí yo ya lo puedo ver como un trinomio y lo podría ver como lo puedo reescribir. De forma que yo todo esto lo puedo ver de esta manera. Y esto ya es más fácil de ver. Yo lo puedo ver que tengo una traslación vertical y tengo una traslación horizontal directamente. Entonces, por todo lo que ya discutimos anteriormente, pues esto y tengo la x al cuadrado, ¿no? Eso no va a cambiar si yo tenía una parábola, y entonces una parábola que se desplazó hacia la izquierda porque tengo el signo positivo y que se desplazó hacia arriba por el 1, ¿no? Entonces tengo esta parábola directamente de esta función, que si se fijan, pues así de antemano, a priori, no se podría saber, bueno, no podríamos saber cómo era su gráfica, pero ya a través de la transformación es muy sencillo ver cómo está comportando, ¿no? Y esa es una de las aplicaciones que nos puede ser muy útil para cuando estemos haciendo cálculos, ¿no? Bien, ahora, regresando a lo que ya habíamos visto, la transformación, pues ya habíamos visto que podíamos combinar funciones a través de las operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Y vimos unos ejemplos, nada más ahorita lo voy a retomar, lo voy a resolver, bueno, lo voy a comentar de forma rápida porque ya lo estuvimos comentando la clase pasada, pero bueno, para que esté todo junto estas transformaciones, ¿no? Nada más por completes. Entonces, suponiendo que tenemos f de x escrito como raíz de x y g de x como raíz de 4 menos x cuadrada, entonces f más g de x es igual a raíz de x más raíz de 4 menos x. Y ya habíamos comentado que para que la función f más g exista, necesitamos asegurar que la función f exista y la función g exista, ¿no? Los dos al mismo tiempo. Entonces, los dominios se deben de intersectar para saber exactamente en qué dominio las dos existen. En el caso de la raíz de x voy a tener el dominio escrito como a, que va a ser desde 0 cerrado hasta infinito, y ya saben que el infinito siempre se pone como un intervalo abierto. Y lo ponemos aquí cerrado porque no hay problema sacar la raíz de 0 y 0 mismo, ¿no? En el caso de g de x, pues tengo un intervalo un poquito más cortito. Aquí lo podemos sacar sin problema. Digo, aquí lo voy a empezar a escribir, nada más ustedes quien lo terminan. Podemos poner que 4 menos x cuadrada debe ser mayor o igual que 0, ¿no? Para que se cumpla que la raíz esté definida. Y entonces aquí pueden hacer las operaciones igual. La inecuación, como había comentado uno de sus compañeros, cómo se resuelve la inecuación. Aquí es importante. Cuando estamos trabajando con la parte positiva, cuando saquemos la raíz para quitarnos esta potencia, pues no hay problema. Cuando sacamos las partes negativas es cuando tiene ahí un detalle. Chéquenlo, nada más para ver cómo se trabaja cuando tenemos que sacar este valor negativo. Pero bueno, resolviendo esto, también esto se ve, para los que ya tengan un poquito más de experiencia y de ojo, que es una circunferencia, ¿verdad? Esto lo podría yo despejar y escribir como una ecuación implícita. Se ve que es una circunferencia en donde va a estar desde menos 2 hasta 2, ¿no? Entonces también eso, de forma muy rápida, lo podemos definir como el dominio desde menos 2 hasta 2. Entonces, ahora sí, ya que tengo el dominio de f y el dominio de g establecido, podemos ver cómo es su intersección. Entonces, esta ya sabía que es solo para los positivos, esta de menos 2 a 2, bueno, como quiero que exista para los dos al mismo tiempo, el intervalo en donde va a existir únicamente va a ser de 0 hasta 2, todo en el lado positivo, y los dos lados cerrados, ¿verdad? No pasa nada si agarro el 0, no pasa nada si agarro el 2, las dos existen siempre. Y aquí nada más como para que vean cómo es la representación, puse la gráfica, ¿no? Que siempre nos sirve. Por ejemplo, si tomamos x igual a 0, entonces aquí me va a quedar nada más que f de f más g es igual a 2, y es este valor que tengo aquí. Y si tomo que x es igual a 2, entonces me va a quedar raíz de 2 más esto de aquí es igual a 0, entonces eso no aplica, y entonces nada más esto es igual a raíz de 2, ¿no? Es el comportamiento de la función, ¿no? Y a lo mejor en algún punto, ya mucho más adelante, cuando estemos avanzado en el curso, pues me va a interesar ver dónde tiene esta función, así escrita como está, un máximo. Y le digo, en este caso tenemos que ver exactamente el dominio donde está, para ver dónde me conviene hacer las operaciones, ¿verdad?
Entonces, bueno, eso es cuando tengo con suma, resta, bueno, resta no les puse la gráfica, hagan la gráfica nada más para que chequen cómo se ve, igual es un pretexto para utilizar estos programas de graficación. Pero también podemos tener entonces la parte de multiplicación y la división. Aquí nada estoy poniendo F entre G, pero también se podría poner G entre F. La única cosa que aquí, así como está definida, lo único que tengo que asegurar, por ejemplo, es, bueno, lo tengo más abajo, aquí, es que G sea distinto de 0, ¿verdad? Para que no se nos indetermine. Y aquí les puse las dos gráficas. En rojo, por ejemplo, tengo raíz de X por raíz de 4 menos X cuadrada, ¿no? Está directamente, si nos vemos, está también el dominio de la función, está exactamente entre 0 y 2, y los intervalos, el intervalo es cerrado en ambos extremos. Cuando trabajo con el cociente, ahí ya tengo que cambiar un poquito mi dominio, como ya también lo habíamos comentado ayer, ¿no? En este caso, como tengo que asegurar que G sea distinto de 0, ya no puedo tomar exactamente el valor de 2. Me puedo aproximar tanto como quiera el 2, pero nunca lo puedo tocar porque eso me hace una indeterminación, ¿no? Entonces tomo mi dominio en el 0 cerrado, 2 abierto. Y si se fijan aquí, tengo cómo se va aproximando la gráfica azul, cómo se va aproximando a 2 asintóticamente, ¿verdad? Pero nunca lo puede tocar. Entonces, ese va a ser cuando tenemos la multiplicación y la división. Bueno, ya nada más para terminar, para empezar a plantear esto, ya lo revisamos con calma la siguiente clase, bueno, la clase de mañana, porque quiero primero irme a, bueno, quiero dejar un espacio para ver si alguien tiene dudas de la tarea. Entonces, también tenemos otra forma de hacer transformaciones de funciones, ¿no? Y lo podemos poner, de hecho, déjenme, esto lo reescribo, para que quede más claro, sería en realidad Y de 1, exactamente. Es bueno siempre tener la función de quién es dependiente, ¿no? ¿Quién es mi variable independiente para Y en este caso? Y ahí tengo, por ejemplo, que puedo tener una función Y de U igual a la raíz de U. Acuérdense que esto también es algo importante de tener en consideración. Son variables mudas, ¿no? Yo puedo poner cualquier cosa. Aquí estamos acostumbrados a poner siempre la X, porque tenemos el plano cartesiano, ya sabemos que en el eje horizontal están las X, en el eje vertical están las Y, pero no hay nada que me impida cambiar de nombre. Yo podría sacar ahora en el plano Y, en el eje vertical, y U en el eje horizontal, y no va a cambiar nada, ¿no? O podría poner B en el eje vertical y U en el eje horizontal, y sigue siendo una función que depende de U en este caso, ¿no? Entonces, no pasa nada, digo, para que no se confundan. Entonces tengo aquí mi función Y de U igual a raíz de U, y por otro lado, yo podría definir mi U como una función que depende de X. En este caso, si se fijan, como Y depende de U y U depende de X, y si yo quiero ver cómo está dependiendo Y de X, entonces podría resolver de esta manera. Yo sé que Y es una función de U, puedo poner explícitamente así que F es una función de G de X, y entonces lo que va a ser mi argumento va a ser lo que tenga en G de X, ¿no? Todo lo que esté en el argumento, eso es importante siempre tener bien presente cuál es el argumento, todo lo que esté en el argumento va a ser X cuadrada más 1. Entonces, por ejemplo, si antes lo del argumento que es U lo sacaba la raíz cuadrada, ahora mi argumento que ahora es X cuadrada más 1, le voy a sacar la raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces, esta sería mi función, explícitamente como Y depende de X. Entonces, de alguna forma estoy trabajando con las dos funciones, estoy haciendo la composición de dos funciones F y G para que me forme Y. Es otra forma de encontrar las funciones. Y podemos tener diferentes casos para este tipo de operaciones de transformación, ¿no? Que esa es la composición en particular, ¿no? Déjenme, lo voy a dejar hasta aquí, digo, nada, era como para introductorio esto, para a partir de aquí basarnos para la siguiente clase. Entonces vamos a ver la siguiente clase ya más en particular, con unos cuantos ejemplos, la composición. Aquí, bueno, por cómo ya tengo el documento hecho, yo cuando suba las notas de la clase de hoy, van a poder ver todo lo que me faltó revisar el día de hoy. Entonces, para que lo chequen, si quieren verlo en un ratito que suba las notas, pueden revisar esto un poquito en detalle, y ya mañana lo revisamos ya en forma más rápida, yo espero, ¿no? Entonces, mañana terminamos de revisar estas composición de funciones, vemos para qué nos va a servir, y van a ver que obviamente nos sirve
por cuando estemos haciendo o cuando estemos calculando integrales o derivadas, pues tenemos que ver bien cuando tengamos una composición, ¿no? Porque, como algunos de ustedes ya recordarán, hay diferentes métodos para cuando se tiene la composición, ¿no? Estas composiciones se pueden resolver de formas muy simples, pero es importante observar bien con quién estoy componiendo con quién, ¿no? Es lo que me va a ayudar mucho para hacer estas operaciones, ¿no? Pero bien, déjenme lo dejo hasta aquí y dejo, bueno, prácticamente unos minutos, ya no, me acabé casi la hora. Pero bueno, díganme si tienen dudas de la tarea, la pudieron leer, más o menos queda todo claro, como les decía en el inicio de la clase. Más allá de que tengan claro cómo resolverlo, que se tengan claro qué es lo que tienen que, o más bien, qué se les está preguntando, ¿no? Yo sé que a lo mejor en este momento algún problema no está tan claro cómo resolverlo, pero que más o menos diga, sí, sé que me está preguntando, no sé cómo hacerlo, pero sé que me está preguntando, ¿no? Eso es lo que ahorita me gustaría que me dijeran si tiene alguien alguna duda de eso. Si nadie tiene dudas, más o menos está todo entendido sobre la tarea. A lo mejor ya le empezaron algunos de ustedes a hacer algunas operaciones. En los primeros problemas simplemente es aplicar directamente la definición de función, entonces esa creo que sale, los primeros problemas por lo menos salen más rapidito. A lo mejor el 4 es el que puede tomarles un poquito más de trabajo por entender qué se le está preguntando, cómo hacerlo y ese tipo de cosas, pero pero es todo, ¿no? Entonces, bueno, si no tienen dudas de la tarea, entonces la dejamos hasta aquí y nos veríamos el día de mañana. Si alguien tiene dudas, bueno, ahora es libre de preguntar cualquier cosa. Por mi parte no hay dudas. ¿No? Bueno, así, Moisés, ¿qué pasó? Sí, yo tengo una pregunta, es sobre la parte 2 del inciso 1. A ver, déjame Nada más rápido, para... la abro porque no la tengo abierta. Oh, se le iba a decir de todo. Bueno, sí. Es que Es sí, es más que... fácil que la visualice porque si no Sí, luego sí, yo sí, mismo me sí, sí, pierdo. sí, sí. Este, Nada más para tenerle, para... A ver si comprendí bien lo que sí. me pide. Y luego hay unas preguntas que uno puede decir, ay, será, porque luego así nos pasa, digo, yo también fui estudiante, aunque no lo crean, ay, será muy tonta la pregunta, pero no, en realidad ya saben, ¿no? Lo que es clásico que les han dicho. Siempre las preguntas, y si es mejor que quede muy clara y que no vayan a trabajar en balde, entonces sí pregunten siempre, porque a lo mejor algún otro, ya saben, también de lo que siempre dicen sus compañeros, tiene la misma duda y no se animan. Entonces, ahora sí, ¿cuál me dijiste? Ahorita recordando mejor desde lo primero, porque Ajá. tengo duda. Ya lo hice, pero tengo duda. Nos Sí. pide que... ay, ya no lo tengo, nada más lo tengo escrito la respuesta. ¿Qué decía? Me parece que decía que evaluáramos la función sobre el tiempo. Ya Ah, está la el uno dices. función. Ajá, la primera. Dice que Sí, sí. la función está dado a la velocidad, ¿no? Ujú. O sea, que La prácticamente velocidad nada en más metros es. sobre segundo, ¿no? Eso es importante. Ajá. Nada más prácticamente sustituir, ¿no? Ahí y ya. Pero hay que sustituir de alguna forma, bueno, checar bien. Por ejemplo, cuando les damos el inciso E de 1 hora, acuérdate tú Sí, siempre en que metros sobre segundo, ¿no? Por supuesto. Ajá, exactamente, ¿no? Entonces nada más para hacer checar bien cuál es tu dominio que debes ocupar ahí. Ajá. Y Sí, nada más bueno, de sustituir entonces, ok, básicamente. y ya después de esa segunda nos pide que es encontrar la función de la velocidad del asteroide en metros sobre segundo, pero en t, que es tiempo, en horas, en días. Días. Ahí tenemos que nada más hacer la transformación, la función hacer la transformación de unidades sobre la función. No, si haces la transformación es básicamente el 1. Aquí ahora yo quiero que me cambies la función tal cual directamente. Hace rato nada más cambiaban el numerito que le metías a la maquinita, ¿no? O sea, tú Ajá, nada más adaptabas el numerito que le metías a la maquinita para que siempre te salía metros sobre segundo, es decir, siempre hay que meter segundos. En ese segundo inciso, ahora yo quiero que la velocidad me la des en metros por hora, en metros por día y en metros por año. Obviamente, como la salida de la maquinita está cambiando ahora, tienes que cambiar la función completa. es decir que por ejemplo vamos a utilizar los mismos cantidades sobre el tiempo del anterior, es decir, en el A nos decía que el tiempo era igual a 0 segundos y ahora lo voy a transformar en horas, ¿no? Pero no, aquí no tienes que hacer ya la evaluación en 0 segundos, 1 segundo, en 10 segundos, sino nada más dime la expresión F o G, vamos a cambiarle de G porque ya F ya estaba en metros sobre segundo, dame la expresión G para que me dé la salida en horas, nada más es una respuesta, no tienes que hacer ahora para G, volver a calcular todos los valores, ¿no? Nada más tienes una función para G, una función para H y una función para I.
Bueno, es que como que aún no lo comprendo bien y creo yo sería que entonces para realizar esta conversión de la función en metros sobre horas sería nada más hacer la conversión de metros sobre segundos sobre sobre horas sobre la función nada más. Ajá, ¿Sí sí, me doy a básicamente sí, entender? ¿Sí? sí. Aquí, bueno, es que también luego así platicar al aire, luego está complicado. En este aspecto, por ejemplo, si ya tienes unos valorcitos, a lo mejor me puedes mandar una foto en Telegram Ah, y sí. ya te dijo, sí, así y así vas bien, o más bien una cosa, ¿no? Creo Ok. que sí te entendí y creo que sí estás bien, pero si tienes alguna duda todavía más así concreta, a lo mejor una foto me sirve más para que yo sepa si yo te estoy entendiendo, ¿no? Aquí el problema a lo Sí, mejor es sí, que sí. yo me queda la duda, pero sí, básicamente solo es ver la función. ¿Qué pasa, Guadalupe? Lo que pasa, profe, es que entonces ahí ya me quedó la duda a mí, porque yo la clase pasada había entendido que esos incisos G, H e I era meter el tiempo en horas y nos devolviera una respuesta en metros sobre segundo, pero entonces está diciendo que no, que tiene que devolvernos una respuesta en metros sobre hora, metros sobre día y metros sobre año. No, espérame, déjame. Es que sí, exactamente, ya lo leí, no lo, es que ya, lo leí de muy de rápido. Pero sí, dice, encuentra la función de la velocidad del asteroide en metros sobre segundo, pero con T en horas. Sí, cierto, aquí me equivoqué. El que les estaba comentando es el J, K y L, donde ahora sí quiero hectómetros por segundo, kilómetros por segundo y kilómetros por segundo. Sí, perdón. Aquí la función no la cambiamos, sigue estando en metros sobre segundo, pero sí tienes que cambiar tu entrada a horas, ¿verdad? Sí, exactamente, sí, perdón. Ok, entonces es como lo había entendido yo la primera Sí, clase. sí, Ok. originalmente sí. Moisés, no sé si sí quedó, claro, es que sí, se me fue, no lo leí con calma ahorita. Sí, sí, por eso esa era mismo mi pregunta, Sí, más bien si era así, no, era... yo era el que estaba mal aquí, no, lo leí rápido ahorita y no, pero sí, ahí está, dice la función de el metro sobre segundo, ese sí no lo estamos cambiando, metro sobre segundo, y está en horas por día, ¿no? No, ok. En horas, días y años, ¿no? Sí, sí, ahora sí ya Sí, lo ese comprendo. sí. Sí, Gracias. perdón, ahorita se me fue. Estamos, bueno, para los que estén ahí siguiendo, estamos en ¿no? Y entonces ahora sí, de aquí, que dice, encuentra en hectómetros por segundo, ahí sí queremos que cambie la salida, porque antes era de metros sobre segundo, ahora sí la salida cambia a hectómetros por segundo. De acá, no estamos cambiando la salida, sí, yo me confundía en un inicio, chequen, bueno, lo estoy repitiendo para que no vaya a haber dudas para los demás. La salida no cambia, sigue estando en metros sobre segundo, nada más cambiamos las entradas, ¿no? Aquí sí cambiamos las salidas, va a ser hectómetros, kilómetros y miles de kilómetros, ¿no? Y entonces ahora sí, encuentren cada una de las funciones en G, H y en I, ¿no? Para que sean todas las transformaciones de las funciones, ¿no? Bueno, este es el problema 2. Creo que el problema 2 no hay mucho problema, simplemente es encontrar los puntos. El 3 también es nada más encontrar los puntos. El 4 es el que les digo que puede ser un poco más, pues es un poco más laborioso, a lo mejor puede parecer más complejo porque son muchos puntos, pero vayan haciéndolo punto por punto y van a ver que más o menos los va llevando, ¿no? Para si están todos relacionados en general, ¿no? Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra duda de la tarea. Bueno, si no, todavía tenemos el día de mañana para preguntar. Si no tienen ya dudas bueno, de lo que vimos hoy ni de lo de la tarea, entonces nos vemos mañana. Que acabo de ver el chat. A ver, déjame ver el primer ejercicio de la F. La F, ajá. Bueno, es que ya sabes, aquí como precisamente por cómo está, bueno, por lo que estamos viendo, cuando me pones derivar, bueno, es que estoy en un mensaje de chat, cuando me pones derivar, no estamos hablando de la derivada como tal, ¿no? Tú estás como que obtener a partir de ahí, o sea, eh, sí, aquí lo que, por ejemplo, nada más que como queremos obtener la función de esta forma en metros sobre segundo, tú nada más tendrías que adaptar lo que vas a meter a la maquinita, en este caso te doy un año, pues adáptalo para que la salida esté dada en metros sobre segundo. Es decir, como les decía, todo lo tenemos que transformar a segundos para que la salida esté correcta, ¿no? O sea, tengamos ese valor como debe de ser, ¿no?
Es, digamos, básicamente lo único que pide esos incisos, nada más es ir evaluando la función. No sé si más o menos queda un poquito más claro. Profe, yo tengo una duda. Ajá, sí. Bueno, en el punto 2, encuentra la función de la velocidad del asteroide en metros sobre segundo en horas. Ajá. Por ejemplo, vamos a hacerlo con los 6 valores que tenemos aquí arriba. No, aquí nada más me das la función como tal. O sea, ¿cómo adaptarías tu función para que al meterle la t en horas, de todos modos te salga la salida? Si te fijas, por ejemplo, el primero, tú podías hacer por acá afuera con una calculadora tu transformación y nada, metías el numerito y ya, te da en metros sobre segundo. Aquí lo que quiero es que cambien la función, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mi función en horas, mi variable independiente en horas, que yo la pueda meter directamente así como te la doy 3 horas, 4 horas, y que me dé la salida en metros sobre segundo. Si hay que hacer una adaptación ahí, hay que hacer, de hecho, directamente lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Hay que hacer una transformación de la función para obtener más salida, pero nada más tienes que obtener tres funciones nuevas, ¿no? Y eso sí, Ok. a esas 3 funciones nuevas, esas sí las metes ahora, ya que tengas tu función adaptada a meter horas, ahora cómo la cambiarías para obtener hectómetros por segundo, kilómetros por segundo y miles de kilómetros por segundo, ¿no? Es como que vuelves a transformar la función que ya tenías transformada, digamos. Ok, gracias, profe. Ajá. Bueno, no sé si hay alguna otra. Bueno, déjenme ya, creo que ya puedo dejar de grabar.